desperté del coma y escuché a mi nuera decir: «En cuanto se muera la vieja, va directo a un asilo». Seguía con los ojos cerrados, fingiendo que la oscuridad aún me tenía atrapada. Al día siguiente fueron al hospital para llevarme a casa, pero yo ya estaba lejos, acompañada por mi esposo, mi pasaporte y una carta que iba a congelarles la sangre cuando la leyeran. Hay instantes en la vida en los que todo se quiebra de golpe, donde la persona que creía ser se desvanece y nace algo nuevo, algo endurecido por el dolor. Para mí ese punto de quiebre llegó en la penumbra de una habitación blanca, con el zumbido rítmico de las máquinas y el olor a desinfectante metiéndose bajo mi piel como un recordatorio de que seguía viva. Me llamo Aurelia Beltrán. Tengo 68 años y pasé 12 días atrapada en un coma que, según los médicos, pudo haber sido mi final. Un derrame cerebral brutal me derribó en medio de mi cocina, entre los frijoles que estaba preparando para la comida del domingo. Salvador, mi único hijo, me encontró horas después. Eso fue lo que me contaron cuando por fin abrí los ojos. Aunque abrir los ojos es una forma de decir. No hubo nada de película. No me levanté de golpe, ni pedí agua, ni pregunté qué había pasado. Mi despertar fue lento, espeso, como si nadara hacia la superficie de un lago oscuro. Primero aparecieron murmullos, luego un peso insoportable en mis brazos y mis piernas. Finalmente, con un esfuerzo que me costó el alma, pude abrir apenas un resquicio suficiente para ver la luz del pasillo filtrarse bajo la puerta como una línea delgada e inalcanzable. Pensé que estaba sola. Me equivocaba. Oí una voz bien conocida como una espina clavada en mi nuca. Mireya Calderón, mi nuera, hablaba por teléfono mientras miraba por la ventana. El cabello rubio platino, que siempre me pareció tan falso, brillaba con la luz de la tarde. Llevaba una blusa de seda color vino, la misma que le había regalado yo. «No, mi amor, tranquilo», decía con esa voz suave que usaba cada vez que quería manipular a alguien. «Los doctores dijeron que puede irse en cualquier momento. Ya pasaron 12 días. Su cerebro está muy dañado». Mi corazón, que apenas había encontrado su ritmo, volvió a golpear mi pecho como si quisiera escapar. Intenté mover un dedo, un músculo, cualquier cosa, pero mi cuerpo era una cárcel. «Escucha», siguió ella, y su tono cambió de seda a acero. «En cuanto la vieja se muera, vendemos la casa. Son 8 millones de pesos, Salvador. 8 millones. Pagamos todo, compramos el departamento en Playa del Carmen y nos sobra para tu negocio». Cada palabra era una herida nueva. «¿Y si no se muere?», preguntó la voz agotada de mi hijo. Apenas lo reconocí. «¿Y si despierta?», Mireya soltó una risa seca sin alma. «Pues aplicamos el plan B. Ya hablé con ese abogado que recomendó tu primo. Si queda con daño cerebral, la declaramos incapaz. Igual tomamos control de todos sus bienes». Hizo una pausa helada antes de rematar. «Y si despierta bien, ya sabes, hay asilos baratos en las afueras de Toluca. Con 3.500 pesos al mes se queda ahí. Total, ya vivió lo que tenía que vivir». El monitor comenzó a acelerar pitando, como si también se indignara. Mireya volteó asustada por el ruido, pero yo ya había cerrado los ojos por completo. Oí sus tacones acercarse. Sentí su respiración con olor a chicle de menta cerca de mi mejilla. «Señora Aurelia, ¿me escucha?». No reaccioné. Me hundí en la quietud absoluta como una estatua. Después de un largo silencio, escuché cómo se alejaba y cómo la puerta se cerraba con un clic suave. Allí, en la oscuridad elegida, con el corazón despedazado y los ojos sellados, tomé una decisión que cambiaría mi destino para siempre. No iba a despertar, no todavía. Primero tenía que escuchar, observar, descubrir qué clase de serpientes había alimentado. En mis 68 años aprendí una lección que me salvó la vida ese día. Nunca subestimes a una mujer que ya lo perdió todo. Y yo, esa noche ya no tenía nada excepto mi dignidad. Y te juro por mi nombre que nadie iba a quitármela. Mientras mi cuerpo permanecía inmóvil, mi mente me arrastró a cada recuerdo que me trajo hasta ese hospital. Cada sacrificio,
cada desvelo, cada peso que entregué pensando en el futuro de mi hijo. Salvador nació cuando yo tenía apenas 28 años. Su padre, Ramiro Castañeda, se largó 6 meses después. Se fue al amanecer llevándose los 15,000 pesos que habíamos ahorrado, dejando solo una nota en la mesa de la cocina. No estoy listo para ser padre. Perdóname. Simple, cruel, sin mirar atrás. Me quedé sola en un cuarto de azotea de la colonia Portales con un bebé hambriento y un horizonte estrecho. Pero no me quebré. Empecé vendiendo tamales al amanecer. Me levantaba a las 4 con Salvador amarrado a mi espalda en un rebozo de lana que había sido de mi madre. Preparaba 50 de rajas, 50 de mole, 30 de dulce. Los vendía en la esquina del eje central, cuando el cielo todavía estaba oscuro y los trabajadores corrían hacia el metro. Juntaba entre 300 y 450 pesos al día. No era mucho, pero alcanzaba. Por las tardes limpiaba casas 3 diarias de lunes a viernes. Rodillas hinchadas, manos partidas por el cloro, espalda que tronaba con cada movimiento. Pero cuando Salvador me abrazaba diciendo, «Te quiero, mamá», todo valía la pena. Lo metí a la primaria pública, luego a la secundaria. Siempre fue aplicado, formal, respetuoso. Los maestros me decían, «Señora Aurelia, su hijo tiene futuro». Y yo me hinchaba de orgullo. Cuando cumplió 18 y entró a la universidad pública para estudiar administración, lloré de emoción. Éramos pobres, sí, pero mi hijo iba a romper el destino. Iba a tener la vida que yo jamás pude tener. Para sostenerlo esos 4 años trabajé como una bestia. Ya no solo vendía tamales y limpiaba casas, también planchaba ropa los fines de semana. Él necesitaba libros, comida, transporte. Y yo le di todo. Nunca salí con nadie. Nunca me compré ropa nueva. Nunca fui al cine ni a una feria. Toda mi existencia giró alrededor de mi hijo. Él era mi meta, mi motor, la razón por la que amanecía cada día. Cuando terminó su carrera, logré juntar 450,000 pesos. Tenía 40 años entonces. Esos 450,000 eran 8 años de esfuerzo ininterrumpido, 8 años guardando cada moneda como si fuera una semilla, 8 años diciéndome no a cualquier capricho, 8 años comiendo frijoles y tortillas mientras veía crecer mi ahorro poco a poco. Le entregué todo el dinero para el enganche de su primer departamento, un lugar modesto, pero digno en Iztapalapa. «Mami, te prometo que te voy a devolver cada peso», me dijo con los ojos enrojecidos. «Vas a ver que voy a triunfar y te voy a dar todo lo que mereces». Nunca regresó ni un centavo, pero no me dolió. Para mí era suficiente verlo firme con trabajo como gerente de ventas en una empresa de celulares. 3 años después, conoció a Mireya Calderón en una fiesta de la oficina. Era hermosa, eso no lo puedo negar. Alta, esbelta, con esa belleza casi exagerada que parece pulida por las luces de un estudio. Trabajaba como recepcionista en un consultorio dental y hablaba sin parar de su sueño de tener un spa propio. Venía de una familia danesa que, según supe más tarde, la había echado de casa por problemas que nunca quedaron del todo claros. El primer día que la vi, una punzada extraña me atravesó el estómago. No era su ropa ni su peinado. Era su mirada fría, calculadora, como si estuviera haciendo un inventario silencioso de cuánto valía cada objeto de mi sala. «Señora Aurelia», me dijo sonriendo, aunque sus ojos no sonreían, «qué casa tan linda tiene. Y este librero antiguo, precioso, es de caoba». «Era de mi madre», respondí con orgullo. «Debe valer una fortuna», comentó acariciando la madera como quien evalúa un tesoro. Salvador me rogó que la aceptara. «Mamá, ella es distinta. Me hace feliz. Dame la oportunidad». Y yo, como la ingenua que fui, cedí. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia íntima que pagué yo. Fueron 95,000 pesos entre el salón, la comida, el vestido de ella y el traje de él. Mireya quería una boda elegante, y Salvador no tenía ahorros, porque, según me confesó con vergüenza, había tenido ciertos gastos inesperados con las tarjetas de crédito.
No te preocupes, hijo, le dije mientras lo abrazaba. Para eso estamos las madres. Un año después del matrimonio, Salvador perdió su trabajo. La empresa cerró operaciones en México. Él cayó en un hoyo oscuro del que parecía no poder salir. Mireya comenzó a presionarlo, reclamarle incluso, a amenazar con abandonarlo si no encontraba empleo pronto. Mamá me llamó una noche llorando. Podemos quedarnos contigo un tiempo, solo mientras consigo algo. Te juro que será temporal. Mi casa era sencilla, pero acogedora. 2 plantas en la colonia del Valle, comprada 15 años antes con una pequeña herencia de una tía. 3 recámaras, un patio con bugambilias y un comedor donde cabía toda la familia. Claro que sí, mi amor, le dije sin pensarlo. Esta siempre será tu casa. Ese tiempo se convirtió en 3 años. 3 años en los que Mireya prácticamente tomó posesión del lugar, cambió cortinas sin consultarme, movió muebles, metió sus cosas en mi closet porque necesitaba espacio. Invitaba a sus amigas, dejaban todo tirado y yo limpiaba detrás de ellas en silencio. Salvador consiguió trabajo después de 8 meses, pero jamás mencionaron la idea de irse. Y yo, cobarde de perder a mi hijo, nunca me atreví a pedirlo. Temía quedarme sola en esa casa, llena de ecos. Entonces, hace 2 años, ocurrió algo luminoso. Conocí a Ernesto, pero esa historia todavía me arde en el pecho, porque cuando por fin creí tocar la felicidad, mi propia sangre me obligó a destruirla. Permanecí 5 días más, fingiendo estar inconsciente en esa cama. 5 días que parecían siglos en los que cada latido era una lucha para contener las ganas de levantarme, gritar y arrojar a esas 2 serpientes fuera de mi vida. Pero aguanté. Me quedé rígida escuchando. El segundo día Mireya llegó temprano hacia las 9. El hospital apenas despertaba pasos de enfermeras, olor a café, los ventiladores moviendo el aire caliente del corredor. Sus tacones resonaban como golpes secos antes de entrar. Esta vez no vino sola. Mira, Daniela, te lo digo en serio mismo, murmuraba. Ven, entra ella, no se va a enterar de nada. Otra mujer entró con ella por el timbre de su voz. Parecía joven, quizás de la misma edad que Mireya. ¿Estás segura? Me siento mal haciendo esto, dijo la tal Daniela. Ay, por favor, la vieja ni se entera. Mírala, está prácticamente muerta. Ese prácticamente muerta, dicho con tanta indiferencia, me atravesó como un cuchillo frío. Sentí la cama hundirse levemente. Mireya abría los cajones del buró cercano a mi cabeza. Escuché papeles, cosas moviéndose. ¿Ves? Aquí tenía su cartera. Qué bueno que Salvador la llevó a casa. Y mira. Oí el crujido de una bolsa. Aquí están las llaves de la casa. Y esto es oro puro. Era mi cadena, la de la Virgen de Guadalupe, el único tesoro que quedaba de mi madre. Mireya, no puedes quitarle eso, susurró Daniela. ¿Por qué no? Cuando se muera será mío igual. Solo me adelanto. Además necesito empeñarla. Tenemos que pagar la tarjeta o nos demandan. Ya debemos 127,000 pesos. 127,000 pesos. La rabia me subió como fuego, pero mis rasgos permanecieron inmóviles como si fuera parte de la cama. Y mira, siguió Mireya ahora emocionada. Te voy a enseñar la casa por videollamada. Ya tomé fotos para ponerla en venta. Escuché el tono de una videollamada conectándose. Ya estás. Perfecto. Mira, este es el hospital. Y aquí la doña toda tiesa. Salvador dice que si sobrevive, va a quedar como vegetal, así que da igual. Mi propio hijo, Salvador. El niño que cargué en mi espalda mientras vendía tamales, el joven al que abracé cuando se graduó. Ese mismo hijo esperaba que muriera o quedara inválida para quitarme todo. Bueno, ya basta de esto, dijo Mireya. Ahora sí, vámonos a la casa. Total, aquí no hay nada que hacer. Las enfermeras ya saben que no vengo en las tardes porque tengo que trabajar. Mentira. Mireya había dejado de trabajar hacía ya 1 año y medio. Alegaba que estaba demasiado estresada y que necesitaba tiempo para reencontrarse. Mi pensión de 6,200 pesos al mes
Mantenía la casa a flote mientras ella se buscaba a sí misma. Cuando ambas se marcharon, me quedé allí con el corazón golpeando tan fuerte que temí que las máquinas revelaran mi lucidez. Pero lo más devastador llegó esa misma noche, cerca de las 11, cuando el hospital se hundía en ese silencio profundo, donde solo se escucha el zumbido tenue del aire acondicionado y las voces lejanas de las enfermeras. Salvador entró solo a la habitación. Mi hijo, mi único hijo, se sentó a mi lado con un suspiro pesado, como si el mundo entero le colgara de los hombros. Por un instante creí, qué ingenua, que venía a despedirse, a decirme que me quería, que lo sentía. Pero no. Sacó su celular y marcó: Licenciado Garza, buenas noches. Disculpe la hora. Sí, soy Salvador Beltrán, el hijo de Aurelia Beltrán. Exacto, la señora del derrame. Necesito hacerle unas consultas urgentes. Siguió un silencio largo mientras escuchaba la respuesta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda declararla incapacitada si despierta con daño cerebral? Ya veo. Y si despierta bien, ¿hay alguna forma de...? Otra pausa más profunda. Yo sentía que el aire me faltaba. Entiendo. Sí. Ella tiene una casa a su nombre valuada en unos 7 u 8 millones de pesos según el predial. No dejó testamento. Al menos no que yo sepa. Exacto. Soy hijo único. ¿Y cuánto cobraría usted por manejar todo esto? Silencio. Luego un suspiro. Perfecto, 85,000 pesos más IVA. Sin problema. Se los adelanto en cuanto en cuanto yo venda la propiedad. Sí, entiendo que técnicamente sigue siendo de ella, pero usted sabe cómo es esto. La señora ya tiene 68 años. Su pensión es una miseria, apenas 6,200 pesos. No tiene sentido mantenerla si queda con daño cerebral. Sería más un estorbo que otra cosa. Estorbo. La palabra me atravesó como un balazo. Para mi hijo yo era eso, un peso muerto, una molestia entre él y el dinero. Mire, licenciado, siguió Salvador, su voz endureciéndose. Seré sincero. Mi esposa y yo estamos hasta el cuello en deudas. Debemos 127,000 en tarjetas y 43,000 de un préstamo personal. Si mi mamá despierta y recupera el control, nunca vamos a salir de esto. Siempre ha sido muy controladora con el dinero. Nunca nos quiso ayudar de verdad. Mentira tras mentira. Entonces quedamos así. Usted vaya preparando los papeles. Si en una semana no despierta o despierta mal, procedemos con la incapacidad. Y si despierta bien, bueno, ya veremos. Hay asilos baratos donde podemos meterla. Con 3,500 pesos al mes, la mantienen y nosotros tomamos control de la casa. Colgó. Permaneció ahí unos minutos sin hablar. Luego, escuché lo inimaginable. Lloró, pero no por mí. Lloraba por su mala suerte, por sus cuentas, por sus deudas. Lo siento, mamá, murmuró. Pero ya no puedo más. Mireya tiene razón. Ya viviste suficiente. Ahora nos toca a nosotros. Se inclinó, me rozó la frente con un beso frío, vacío, y se marchó. Cuando quedé sola, abrí los ojos en la oscuridad. Las lágrimas corrían silenciosas. No gemí, no temblé. Solo dejé que cayeran empapando la almohada. En ese cuarto que olía a medicamentos y traición, nació otra versión de mí. Una Aurelia nueva, sin nada que perder, dispuesta a pelear. Al tercer día de mi teatro conocí a Lupita. Era una enfermera joven, unos 32, con el cabello recogido en una coleta alta y unos ojos color miel que parecían detectar lo que otros pasaban por alto. Llevaba el uniforme verde menta del hospital y unos tenis blancos desgastados que hacían un leve chirrido al caminar. La primera vez que entró fue en el turno de la tarde. Yo mantenía los ojos cerrados, respiración medida, latidos controlados. Había perfeccionado el arte de desaparecer. Sentí sus manos acomodando el suero, alisando la sábana. Pero luego se detuvo. Permaneció quieta a mi lado en un silencio que pesaba. «Qué extraño», murmuró. La escuché revisar el monitor, pasar hojas, mi expediente. «Sus signos vitales mejoran cuando está sola», dijo como para sí.
Pero cuando llega su familia, su presión sube, su corazón se acelera como si se cayera de golpe. Mi corazón dio un salto, pero dominé mi cuerpo. Ni un gesto. Lupita salió sin más, pero yo sabía que había notado algo. Y me asusté. Durante horas me repetí que era mi imaginación, que no sospechaba nada, que seguía siendo invisible. Pero esa misma noche, cerca de las 11:30, cuando el hospital entraba en esa calma densa, donde hasta la luz parece dormida, escuché la puerta abrirse con cuidado. Pasos suaves, una presencia acercándose. Entonces una mano cálida tomó la mía y una voz casi imperceptible susurró: «Señora, si me está escuchando, si está despierta, aunque finja que no mueva su dedo índice, solo un poquito. Nadie más está mirando. Se lo juro por mi madre que no haré nada que la perjudique». El mundo se detuvo. Mi cabeza me gritaba que no, que podía ser una trampa, que me descubrirían. Pero su tono, había verdad allí, una verdad que necesitaba. Moví mi dedo índice, apenas 1 milímetro. Sentí cómo Lupita contenía el aire. «Dios mío», murmuró como si hubiera presenciado un milagro. Lo sabía. Y apretó mi mano con una ternura que me quebró por dentro. «Señora, no sé qué está pasando, pero llevo 10 años en este hospital y he visto de todo. Sus signos vitales no mienten. Usted está consciente y algo me dice que tiene sus razones para fingir». Abrí los ojos despacio, como si me desprendiera de un sueño espeso. Era la primera vez en 3 largos días que sostenía la mirada de alguien. Lupita estaba inclinada sobre mí, con los ojos brillando entre emoción y una ternura que no esperaba de una desconocida. Había algo cálido en su expresión, casi maternal. «Ayúdeme», susurré con la voz raspada rota. «Por favor». Ella miró hacia la puerta, se aseguró de que el pasillo estuviera vacío y luego volvió a mí. «¿Qué necesita? ¿Está en peligro?» Las lágrimas me traicionaron, cayeron sin permiso. «Mi familia está esperando que muera. Quieren quitarme todo. Mi hijo, mi propio hijo». No pude seguir. Los sollozos me cortaron el aire. Lupita me abrazó sin dudar, como si me conociera de toda la vida. Me dejó llorar sobre su hombro mientras me acariciaba el cabello con una delicadeza que me quebró. «Tranquila, señora. Respire. Está a salvo. Yo la voy a ayudar». ¿Por qué logré preguntar entre suspiros? Porque mi abuela pasó por algo parecido. Se sentó al borde de mi cama con una sombra de dolor en los ojos. Hace 5 años mi abuela tuvo un infarto. Y mientras estaba internada aquí, mi tío Armando quiso hacerla firmar papeles para quedarse con su casa. Le dijo que eran autorizaciones médicas. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Ella firmó porque confiaba en él. Cuando salió del hospital ya no tenía nada. Vendió la casa, se llevó sus ahorros. 320,000 pesos. Mi abuela terminó viviendo en una azotea miserable. Murió 2 años después, de pena. Nunca me perdoné no haberla protegido. Me tomó la mano apretándola con fuerza. «No voy a permitir que a usted le pase lo mismo. Dígame qué necesita, pero confíe en mí». Así fue como Lupita se volvió mi aliada, mi ángel. Durante los 2 días siguientes ella fue mis ojos, mis manos, mis oídos. Conseguía mi celular cuando Mireya lo dejaba olvidado en casa. Guardaba el cargador en su bolso como si fuera contrabando. Me ayudaba a hacer llamadas breves cuando el pasillo estaba vacío, mientras vigilaba la puerta con el alma en vilo. Ella me contó lo que había oído en el pasillo, Mireya riéndose con una amiga diciendo: «El librero de caoba antigua se vende fácil en 120,000 y las vajillas de Talavera de mi suegra, cada pieza vale como 3,500. Hay más de 30. Me también interceptó otra llamada de Salvador. «Sí, licenciado, ya vino el valuador. La casa se puede vender en 7, 8 millones si urge. Es una ganga por estar en Del Valle. Necesitamos liquidez ya». Cada palabra era una estocada. Fue Lupita quien me dio el último empujón. Una noche, mientras me ayudaba a mover las piernas para recuperar fuerza, me dijo:
Señora Aurelia, usted no les debe nada, absolutamente nada. Sé que es su hijo, pero un hijo que hace esto no es un hijo, es un extraño con su sangre, pero es lo único que tengo, susurré hecha pedazos. No, usted se tiene a sí misma. Tiene su dignidad, su vida, sus 68 años construidos con trabajo y sacrificio. Eso nadie puede quitárselo, ni siquiera él. Esa noche tomé la decisión más dura de mi existencia. Lupita, dije con la voz baja, casi temblando, necesito algo más, algo grande. Ella me miró sin pestañear. Dígame qué necesita. Necesito salir de aquí sin que nadie lo note. Y debe ser pronto. Lupita tragó saliva. ¿Tiene a dónde ir? ¿Alguien que pueda ayudarla? Cerré los ojos. La imagen de un hombre volvió a mí después de 2 años de obligarme a enterrarla. Su mirada, su sonrisa. Ernesto. Sí, susurré. Creo que sí. Entonces dígame su nombre, dijo Lupita sacando su celular y yo le marco. Respiré hondo. Ernesto Villanueva. Su número debe estar en mi celular en favoritos. Lupita lo encontró y me entregó el teléfono. Temblores en mis manos. Un timbrazo. 2, 3, 4. Justo cuando pensé que no contestaría, su voz llenó mi oído. Bueno. Después de 2 años de silencio impuesto por mi propia culpa, dije, Ernesto, soy yo. Soy Aurelia. Y te necesito. Ernesto Villanueva entró en mi historia 2 años y 4 meses atrás, en un lugar tan común que parecía imposible que ahí comenzara algo que cambiaría mi vida. El mercado de Coyoacán, un sábado por la mañana. Yo buscaba jitomates. Él caminaba distraído con una lista en la mano. Chocamos, literalmente. Mi bolsa cayó, los jitomates rodaron por el piso. Nos agachamos al mismo tiempo. Nuestras manos chocaron sobre el mismo jitomate. Perdón, señora, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Voy como burro sin mecate mirando para todos lados menos por donde camino. Reí. Hacía años que no me reía así con ganas. Nos levantamos al mismo tiempo. Tenía 71 años, pero irradiaba fuerza. Cabello blanco peinado hacia atrás, ojos café claro que brillaban con picardía, manos de hombre trabajador. Suéter de lana gris, mezclilla limpia. Atractivo, pero sobre todo, genuino. ¿Me permite invitarle un café?, preguntó casi como un reflejo de cortesía. Debí decir que no, debí irme. Pero había algo en su sonrisa que desarmaba. Terminamos en el café de la esquina 2 tazas de café de olla y un plato de conchas que él insistió en pagar. Y hablamos. Dios, cómo hablamos. Él me contó que era viudo desde hacía 3 años, que su esposa Beatriz había muerto de cáncer tras 45 años juntos. Que tenía 2 hijas viviendo en Monterrey, cada una con su propio caos familiar, y que lo visitaban apenas cada 2 o 3 meses. Me dijo que había sido maestro de secundaria toda su vida, historia y matemáticas, que ahora sobrevivía con una pensión de 12,400 pesos y con unos ahorros que cuidaba como si fueran semillas sagradas. Tengo una casita en Oaxaca, dijo con los ojos iluminados por un brillo suave. La compré hace 15 años. Es chiquita, pero tiene un jardín donde Beatriz sembró bugambilias moradas. No vuelvo desde que ella murió. Me da miedo enfrentar su ausencia en cada rincón. Yo también hablé, pero no abrí toda mi alma ese día. Le conté lo suficiente para que entendiera quién era yo, cómo había criado sola a Salvador, cómo vendí tamales durante años, cómo había levantado mi casa con sudor y disciplina. Usted es una mujer muy fuerte, dijo tomando mi mano sobre la mesa con una calidez que desarmaba. Se le nota en la mirada. No cualquiera construye una vida desde la nada. Ese café se transformó en otro luego, en una caminata por el mercado. Después, en una despedida con la promesa de vernos el sábado siguiente. Y así comenzó todo. Durante 6 meses Ernesto y yo nos encontramos cada sábado como si estuviéramos siguiendo un ritual silencioso. Paseábamos por el mercado, caminábamos por Chapultepec, visitábamos museos pequeños donde el polvo parecía contar historias,
Comíamos quesadillas con queso que se estiraba entre risas. Él siempre me llevaba flores del metro Girasoles, porque una vez le mencioné que eran mis favoritas. Yo le preparaba tamales y se los entregaba en un tóper, porque me confesó que extrañaba la comida hecha con manos y con alma. Nada en nuestra relación tenía prisa. Todo iba tomando forma suave profundo, hasta que un día, después de 8 meses, me besó. Fue bajo un árbol de jacarandas en Coyoacán, mientras las flores moradas caían sobre nosotros como una bendición inesperada. En ese beso sentí algo que creí muerto esperanza. Aurelia, me dijo con la voz trémula, sé que ya vivimos muchas cosas, que ambos llevamos cicatrices, pero quiero estar contigo no como amigos. Quiero despertarme cada día sabiendo que puedo llamarte, verte, abrazarte. Quiero que seas mi compañera. Lloré. Lloré de alegría pura. A mis 66 años pensé que el amor era un territorio al que ya no pertenecía. Pero ahí estaba él extendiéndome la mano. Sí, respondí. Sí quiero estar contigo. Esa noche, ilusionada como si volviera a tener 20, se lo conté a Salvador. Creí que se alegraría, que entendería que su madre también era humana, pero me equivoqué terriblemente. Un novio, dijo él, con una mezcla de burla y asco que jamás había escuchado en su voz. Mamá tiene 66 años. ¿No te parece ridículo andar con esas tonterías? No son tonterías, hijo. Ernesto es un hombre bueno. Ah, claro, interrumpió Mireya desde el sillón sin levantar la vista del celular. Seguro quiere tu casa a Aurelia. Así son los viejos, solos buscan una viuda con propiedades para no morirse pobres. Eso no es cierto, sentí cómo la rabia me subía por la garganta. Tiene su pensión, su casa en Oaxaca. ¿Una casa en Oaxaca?, se burló Salvador. Uy, qué impresionante. Seguro es un cuartito de adobe. Mamá piensa, ese hombre te está viendo la cara. Mireya remató sin piedad. Mira a Aurelia ser realista. ¿Qué va a pensar la gente? La señora paseándose por la colonia con un viejo. Es patético, es vergonzoso. No me importa lo que piense la gente. Pues debería, dijo Salvador levantándose su voz, convertida en hielo. Porque esa gente nos conoce a nosotros también. Y no voy a permitir que andes haciendo el ridículo mientras vives bajo este techo. Es mi techo, dije con voz temblorosa. Así respondió tras un silencio helado. Pues entonces quédate con tus viejos libidinosos, nosotros nos vamos, y no vengas llorando cuando ese tipo te deje sin nada, porque te lo advertí. Se marcharon dando un portazo. Mireya me lanzó una mirada satisfecha antes de desaparecer tras él. Lloré toda la noche. Y al día siguiente, cuando Ernesto llamó para invitarme a desayunar, le dije que no quería verlo más. ¿Por qué, Aurelia? ¿Hice algo mal? No, tú no. Pero mi hijo no acepta esto. Es lo único que tengo. Me tienes a mí, dijo con la voz rota. Lo siento, Ernesto. De verdad lo siento. Y colgué. Durante 2 años me repetí que había hecho lo correcto, que una madre debía sacrificarse, que el amor era un lujo que ya no me correspondía. Pero ahora en esa cama de hospital con el teléfono temblando entre mis dedos y la voz de Ernesto al otro lado, entendí la magnitud de mi error. Aurelia, eres tú, Dios santo. Me dijeron que estabas en coma. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en el Hospital General de Zona Ernesto y necesito tu ayuda. Necesito salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Voy para allá ahora mismo. No, no puedes venir así nada más. Salvador y Mireya no pueden saber que estoy despierta. Están esperando que muera para quedarse con mi casa, con todo. Silencio. Luego, un suspiro profundo. Dime que necesitas mi amor, lo que sea. Y ahí, con Lupita sosteniendo mi mano y Ernesto escuchando desde el teléfono, comenzó a formarse mi escape, mi segunda oportunidad, mi venganza silenciosa. Los 2 días siguientes fueron los más intensos de mi vida.
mientras seguía inmóvil en aquella cama con el cuerpo fingiendo un coma del que ya había escapado por dentro. Ernesto, Lupita y yo trazábamos cada movimiento de mi escape como si fuéramos parte de una operación secreta. Pero antes de marcharme necesitaba certezas, pruebas sólidas, palabras que no dejaran duda de lo que estaban tramando. Tenía que comprender hasta dónde llegaba la traición para blindarme legalmente. El cuarto día, Mireya apareció más temprano de lo habitual. Ni eran las 8 aún. Venía acompañada de un hombre desconocido, elegante y frío, con esa postura de quienes viven del vacío entre las leyes. Supe enseguida que era el abogado. «Licenciado Garza, pase», dijo Mireya con ese tono meloso que usaba para impresionar a quien le convenía. «Mire, ahí está, 12 días sin moverse. Los doctores dicen que aunque despierte seguramente quedará con daño cerebral severo». «¿Los doctores le dijeron eso exactamente?», preguntó el incrédulo. «Bueno, no con esas palabras, pero se entiende», respondió Mireya. «Una mujer de 68 años con un derrame así... Usted sabe cómo funciona esto». Escuché el ruido de papeles, una silla arrastrándose cerca de mí. El abogado carraspeó. «Señora Beltrán, entiendo la urgencia, pero debo ser claro. Si la señora Aurelia despierta con sus facultades intactas, no existe forma legal de quitarle el control de sus bienes sin su consentimiento. Pero si despierta con daño cerebral, ¿entonces qué?», preguntó Mireya con una esperanza que me revolvió las entrañas. En ese caso, su esposo, como hijo único, podría solicitar una declaración de incapacidad. Toma entre 3 y 6 meses con evaluaciones médicas continuas. Yo puedo agilizar el proceso, pero no puedo inventar diagnósticos. ¿Y cuánto cuesta? Mis honorarios son 85,000 pesos más IVA. Incluye trámites, audiencias y los documentos necesarios para que su esposo tome control de la casa y las cuentas bancarias. 85,000 pesos para arrancarme la vida. «Perfecto», dijo Mireya sin vacilar. «Mi esposo ya va a depositar un adelanto, ¿verdad, amor?». Fue ahí cuando noté que Salvador estaba presente de pie callado mirando el piso. Mi hijo, mi único hijo, cómplice en silencio. «Rodrigo, digo Salvador, ¿verdad?», corrigió el abogado. «Necesito su firma en estos documentos. Son autorizaciones para que yo actúe en su nombre cuando llegue el momento». «¿Y si mi mamá despierta bien?», preguntó Salvador con un hilo de voz. «¿Y si se recupera totalmente?». El silencio que siguió fue tan denso que casi pude sentirlo bajar la temperatura del cuarto. «Entonces, hijo mío», respondió el abogado, «tendrás que convencerla de que te firme un poder notarial. Oh, pausa. Podemos explorar otras opciones». «¿Qué opciones?», preguntó Mireya como si pidiera un menú. «Hay residencias geriátricas donde por seguridad del paciente los familiares toman ciertas decisiones administrativas. Una vez internada, manejar sus bienes es más sencillo». «Está hablando de meterla a un asilo en contra de su voluntad», murmuró Salvador. «Yo no he dicho eso», respondió el abogado rápido. «Solo menciono alternativas que otros clientes han usado. Para eso necesitarían 2 dictámenes médicos que aseguren que representa un riesgo. Y bueno, existen contactos que facilitan ese tipo de cosas». Mireya soltó una risita nerviosa. «Dios, licenciado, suena como si estuviéramos planeando algo malo. Solo queremos proteger el patrimonio familiar». «Por supuesto, señora Calderón, pero deben ser discretos. Si alguien, un vecino curioso, algún conocido llegara a sospechar, todo se complicaría». «No hay nadie», dijo Salvador. «Mi mamá no tiene hermanos. Sus padres murieron. No tiene amigos cercanos. Siempre fue muy solitaria. Mentira. Yo sí tenía gente, vecinas, amigas del mercado, compañeras de misa, pero ellos se encargaron de aislarme durante 3 años». «Perfecto», dijo Garza. «Entonces avancemos. Sobre la venta de la propiedad». Respiré hondo. «Una vez que tengamos el control legal, se pone en venta inmediatamente. Tengo un cliente buscando justo ese tipo de casa en Del Valle. Ofrece 7.8 millones en efectivo sin intermediarios. Puede cerrar en menos de un mes». «¿7.8?» preguntó Mireya frunciendo el ceño. «Yo tenía entendido que valía 9. «Técnicamente sí,
respondió él. Pero en venta rápida y sin la dueña presente, es normal perder 10 o 15%. Además efectivo, eso vale oro. ¿Y usted cuánto se queda?, soltó Salvador con desconfianza. Mi comisión es del 8%, 624,000 pesos, más los 85,000 de trámites. Ustedes recibirán unos 7 millones limpios. 7 millones. Mi casa, mi sangre, mis madrugadas frías amasando masa, mis rodillas hinchadas, mi vida entera. Reducida a una cifra que ellos ya estaban repartiéndose mentalmente. Y los muebles, insistió Mireya como si fueran dulces en una piñata. Ese librero de caoba vale 120,000 fácil. Las vajillas de Talavera, cada pieza 3,500. Hay más de 30. Todo eso pueden venderlo ustedes, dijo el abogado. Yo solo manejo la propiedad. Pero háganlo rápido, antes de que los vecinos empiecen a preguntar por la señora Beltrán. En ese instante Lupita entró a la habitación con una charola llena de frascos y jeringas. Su actuación fue impecable. Disculpen, dijo con voz profesional. Necesito revisar a la paciente y cambiar el suero. ¿Pueden esperar afuera unos minutos? Claro, respondió Mireya. Total, ya terminamos. Los tres salieron hablando en voz baja. Apenas la puerta se cerró, abrí los ojos. Lupita corrió hacia mí. «Lo grabaste todo», susurré. Ella sacó su celular del bolsillo. En la pantalla el contador seguía corriendo. Casi 20 minutos de audio. Yo asentí, mientras una sonrisa de triunfo se formaba en mis labios. «Dios te bendiga, Lupita», murmuré con los ojos húmedos. Ella guardó el celular con una destreza casi militar y empezó a revisarme de verdad por si alguien regresaba de improviso. «Señora Aurelia, Ernesto me llamó hace una hora. Ya tiene todo listo. La ambulancia privada, los papeles médicos firmados por 2 doctores certificando que usted está en pleno uso de sus facultades y los boletos. Todo. Los boletos para Oaxaca. Salen mañana hasta las 10 de la mañana desde la Terminal del Sur. Dice que ya tiene su casa lista para recibirla». El corazón me golpeó el pecho. Mañana. Todo ocurriría mañana. Y la carta, pregunté con un hilo de voz. Lupita sacó un sobre manila de su bata. La tengo aquí. La escribí exactamente como usted me la dictó. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro estaban mis palabras, mi defensa, mi verdad, las conversaciones que había escuchado, las fechas precisas, los nombres del abogado, todo documentado con precisión quirúrgica. También incluimos capturas de los estados de cuenta de la tarjeta adicional que le di a Salvador solo para emergencias. 89,000 pesos gastados en 6 meses, restaurantes caros, ropa de marca y un televisor de 42,000 que ahora adornaba su recámara. La carta terminaba con mis instrucciones. Mi casa pasaría a un fideicomiso irrevocable, administrado únicamente por mí. Al morir, sería donada a una fundación para mujeres mayores vulnerables. Salvador no heredaría nada. Mañana a las 2 de la tarde, le dije a Lupita. Cuando vengan en su visita habitual, les entregas la carta. Ni un minuto antes. Necesito 6 horas de ventaja como mínimo. A las 2 en punto, señora. Ni un segundo antes. Esa noche, cuando quedé sola en el cuarto, ya no fingí estar en coma. Me incorporé lentamente. Todo me dolía, pero aquel dolor era prueba de que seguía viva. Marqué el número de Ernesto desde el celular de Lupita. «Ernesto, sácame de aquí mañana, mi amor. Ya no puedo más. No quiero seguir fingiendo. Estaré ahí a las 6 de la mañana. La ambulancia, los papeles, todo. Y Aurelia. Sí, nunca debí dejarte ir hace 2 años. Esta vez nadie nos va a separar». Colgué. Miré el techo blanco sintiendo que en menos de 12 horas mi vida cambiaría por completo. Por primera vez en muchos años no sentía miedo. Sentía esperanza. Pero antes de que pudiera escapar el destino, tenía preparada una última puñalada. Una que casi me rompe. Una que dejó claro que el hijo que yo había criado ya no existía. Cerca de las 10 de la noche, cuando el hospital dormía entre sombras y murmullos apagados,
Salvador regresó. Venía solo. Escuché sus pasos arrastrándose por el pasillo lentos, derrotados. Entró y cerró la puerta con cuidado, como si temiera que su culpa hiciera ruido. Se sentó junto a mi cama. Durante varios minutos solo respiró, una respiración pesada y regular, como quien ha llorado demasiado. Yo mantuve mis ojos cerrados, el cuerpo inmóvil, pero mi corazón golpeaba como un tambor desesperado. «Mamá», susurró al fin. Su voz temblaba como cuando era niño y venía corriendo a mi cama después de una pesadilla. Esperé. Quise creer que venía a pedirme perdón, que iba a decir que me amaba, que quedaba algo del hijo que abracé llorando cuando se graduó. «No sé si me escuchas», continuó. «Los doctores dicen que probablemente no, que tu cerebro está muy dañado, pero necesito decir esto igual». Hubo una pausa larga. Casi pude sentir cómo se pasaba las manos por la cara. «Estoy cansado, mamá. Tan cansado. Tengo 40 años y no tengo nada, nada mío. El departamento que me ayudaste a comprar lo perdí hace 3 años porque no pude seguir pagando la hipoteca. Las tarjetas están reventadas. Debo 127,000 pesos. Vanessa me presiona a diario, me llama fracasado, que su amiga se casó con un empresario y ella se quedó con un bueno para nada». Su voz se rompió. «Y tienes razón, mamá. Soy un fracaso. Perdí mi trabajo hace 1 año y medio, no el de hace 3 años. Ese lo recuperé, pero lo perdí otra vez. Esta vez me corrieron por llegar tarde por rendimiento bajo. Me corrieron como si fuera basura». Un puñal me atravesó. No sabía nada de eso. Nada. «No te lo dije porque me daba vergüenza. Todos los días fingía que iba a trabajar, pues pandí. Pero me la pasaba en parques o en cafés baratos hasta la hora de regresar. Cuando Vanessa lo descubrió hace 6 meses, me amenazó con dejarme si no conseguía dinero. De donde fuera». Mi alma se desplomó. Mi hijo, mi pequeño, viviendo un infierno. Y yo sin enterarme. Entonces se nos ocurrió la idea. Su tono cambió. Se volvió duro. Medido. «Tu casa, mamá. Vale millones. Millones que tú no necesitas. Vives sola. No viajas. No gastas. Solo existes». Mi pecho ardió. Y nosotros nos estamos hundiendo. Vanessa dijo que sería más fácil si tú no estuvieras. Silencio. Mi respiración se detuvo. Y yo... Al principio dije que no. Te lo juro, mamá. Lo dije. Pero luego comencé a pensarlo, a sacar cuentas. Un golpe seco resonó cuando se levantó de la silla. Escuché sus pasos acercarse a la ventana. «Tú tienes 68 años. Estadísticamente te quedan 10 años, 15 si acaso. Y en ese tiempo nosotros vamos a seguir hundidos en deudas, en miseria, en desesperación». El silencio que siguió era tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Y entonces dijo la frase que me heló hasta los huesos. «Y cuando tuviste el derrame, lo primero que pensé fue, es una señal». Como si el universo nos dijera que era el momento, que había llegado tu hora y nuestra oportunidad. Sus palabras intentaban ser tranquilas, pero destilaban algo mucho más oscuro. Sentí cómo las lágrimas se escapaban de mis ojos cerrados. Ya no podía contener el torrente. «Pero ahora estás aquí en esta cama y no sé qué pensar», continuó. «Porque una parte de mí, la parte que aún es tu hijo, quiere que despiertes, que me abraces, que me perdones. Quiere creer que podemos encontrar otra salida». Se hizo un silencio pesado como un cuarto sin oxígeno. Pero la otra parte, la parte que está desesperada, asustada, harta de la vida. La frase se le quebró a la mitad. Esa parte sentí su respiración cortarse. Quiere que la naturaleza siga su curso. Mi alma se congeló. Los doctores dicen que hay un 60% de probabilidad de que si despiertas quedes con daño cerebral permanente, que necesites cuidados constantes. Mireya dice que sería mejor para todos, incluso para ti, que no sufras así, que si no despiertas pronto deberíamos decirles que no te reanimen.
Y entonces lo escuché. La sentencia. Mi sentencia. Ya firmé los papeles, mamá. Un susurro que me arrancó el aire de golpe. Orden de no reanimar. El doctor me preguntó 3 veces si estaba seguro. Y le dije que sí, que tú no querrías vivir así, que eras una mujer digna, que preferirías morir antes que convertirte en una carga. Me ahogaba. No podía respirar. Ese hijo al que yo había dado todo, acababa de firmar mi muerte. Perdóname, murmuró al fin. Perdóname por ser tan débil, por no ser el hijo que merecías, por esto. Sentí sus labios rozar mi frente, un beso frío sin alma. Te quise, mamá, en algún momento te quise mucho, y se marchó. Permanecí allí sepultada en la oscuridad, con la almohada empapada y el corazón hecho añicos, horas sin moverme, horas sin poder pensar. Solo ese dolor brutal comprender que el niño que cargué en mi espalda, el que protegí del mundo, el que abracé llorando tantas veces, ya no existía. En su lugar quedaba un desconocido, un hombre quebrado, sí, pero capaz de verme morir para salvarse a sí mismo. A las 3 de la madrugada, con el alma desgarrada, marqué el número de Ernesto con manos temblorosas. Aurelia. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, susurré. No estoy bien, pero tengo que salir de aquí mañana. Antes de que sea demasiado tarde. Ya está todo listo, mi amor. ¿A las 6 de la mañana? No, a las 5:30. Por favor. Su silencio me heló. ¿Qué ocurrió, Aurelia? Me estás asustando. Mi hijo firmó una orden de no reanimación. Tragué saliva. Si mi corazón se detiene, me van a dejar morir, Ernesto. Un silencio seco. Luego su respiración profunda al otro lado. Estaré ahí a las 5:30 en punto. Te juro por mi vida que nadie te va a tocar. Colgué y me encogí en aquella cama fría. Por primera vez entendí lo que era estar sola. No en el cuerpo, sino en el alma. Había perdido a Salvador mucho antes del derrame. Lo perdí el día que eligió a Mireya sobre mí. El día que permitió que me faltaran al respeto. El día que dejó de verme como madre y empezó a verme como un estorbo. Allí, con las máquinas marcando mi traición latido a latido, tomé una decisión. Ya no le debía nada, ni amor, ni lealtad, ni perdón. A partir de mañana, Aurelia Beltrán viviría para sí misma. Por primera vez en 68 años iba a elegirme, y esa elección comenzaba con una huida. El despertador de Lupita sonó a las 5. No hizo falta, ninguna de las dos había dormido. Ella entró a mi cuarto a las 5:10, cerrando la puerta con seguro. Llevaba el uniforme, pero también una mochila al hombro. Su rostro tenía la tensión contenida de quien sabe que está a punto de cruzar un límite. «Lista, señora Aurelia», murmuró. Lista, respondí, aunque mi voz temblaba. Lupita sacó ropa sencilla de su mochila, un pants gris, una sudadera con capucha tenis. Nada llamativo, nada sospechoso. Vístase rápido, Ernesto llega en 15 minutos. Me levanté. Las piernas no me respondían al principio. Eran como ramas después de una tormenta larga. Lupita me sostuvo, tranquila, poco a poco. Me vestí con torpeza. Cada movimiento era un recordatorio de mi fragilidad, pero la adrenalina me guiaba. Ella me ató el cabello, ajustó mi capucha. Listo. Parece que salió de visitar a un familiar, nada más. A las 5:25, el celular de Lupita vibró. Mensaje de Ernesto: estoy en el estacionamiento. Ambulancia blanca. Placas NBEIS 482. Esperando. Es el momento, dijo Lupita apretando mi mano. Lo recuerdo, respondí. Salimos al pasillo. Solo había una enfermera revisando papeles. Voy a acompañar a la señora García al baño. Regreso en 5 minutos, dijo Lupita con naturalidad. La enfermera levantó la mano sin mirar. Caminamos hacia el elevador. Cada paso parecía una eternidad. Temía que alguien gritara mi nombre, que Rodrigo apareciera, que el plan colapsara.
Pero el elevador llegó vacío. Bajamos al sótano. El aire frío golpeó mi rostro. Olía a gasolina, cloro y silencio. 3 ambulancias. Solo una con las luces encendidas. «Es esa», indicó Lupita. La puerta trasera se abrió y allí estaba él. Ernesto Villanueva, con su chamarra de mezclilla y el cabello blanco, peinado hacia atrás, parecía más fuerte de lo que lo recordaba. O quizá yo era la que estaba más rota. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. «Aurelia», murmuró mientras corría hacia mí. Ernesto me abrazó y en ese abrazo se rompió algo dentro de mí. Todo el dolor, el miedo, la traición, salió como un río desbordado. Lloré contra su hombro mientras él me sostenía como si fuera frágil, como si temiera que me desvaneciera. «Ya, mi amor, ya estás a salvo, ya estás conmigo». «Perdón que interrumpa», dijo Lupita con urgencia, «pero tenemos que movernos. En 20 minutos cambia el turno y habrá más personal». Ernesto me ayudó a subir a la ambulancia. Dentro me esperaba una camilla impecable, con sábanas recientes que olían a cloro y metal. El conductor, un hombre cincuentón con bigote y mirada tranquila, nos saludó con la cabeza. «Señora, bienvenida. Soy Mario, paramédico certificado. Don Ernesto me pagó 22,000 pesos por este traslado privado. Vamos directo a una clínica particular en Coyoacán. 2 doctores la están esperando para certificar su estado físico y mental. Todo legal, todo documentado». Me recosté en la camilla no por necesidad, sino porque era parte del teatro. Si alguien veía salir la ambulancia, debía parecer un traslado rutinario. Lupita subió conmigo y sacó un folder grueso de su mochila. «Aquí están todos sus documentos del hospital, expediente clínico. Estudios del derrame, copias certificadas, todo». Luego sacó una pequeña memoria USB. «Aquí está la grabación de la conversación de ayer cuando su nuera y el abogado hablaron en su habitación». Después me entregó un sobre sellado. «Y esta es la carta que recibirán a las 2 de la tarde». La tomé con manos temblorosas. 3 páginas que contenían mi verdad, mi defensa, mi libertad. «Lupita, ¿cómo voy a pagarte todo lo que has hecho por mí?». Ella sonrió suavemente apretándome la mano. «Señora Aurelia, mi abuela me crió. Me enseñó a leer, a cocinar, me llevaba a la escuela. Murió por culpa de un hijo abusivo. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad de evitarle ese destino a alguien, lo haría. Usted me permite cumplir esa promesa». Se inclinó y me besó la frente. «Ahora váyase, sea feliz, y no vuelva a sacrificarse por quien no lo merece». Bajó de la ambulancia. Ernesto cerró las puertas y se sentó adelante con Mario. El motor rugió y a las 5:37 de la mañana del jueves 15 de marzo, escapé del hospital, escapé de mi hijo, escapé de la muerte que habían preparado para mí. La ambulancia avanzó por las calles todavía oscuras de Ciudad de México. Yo iba recostada mirando la lámina fría del techo, sintiendo cada bache como una confirmación de que me alejaba de mi antigua vida. 40 minutos después, llegamos a una clínica privada en Coyoacán, pequeña, sobria pero limpia. 2 doctores ya nos esperaban, el neurólogo Méndez y la psiquiatra Salazar. Durante 3 horas me sometieron a evaluaciones constantes, pruebas de memoria, ejercicios cognitivos, revisión neurológica completa. Respondí preguntas, resolví ejercicios, les conté mi historia. Finalmente el doctor Méndez dijo: «Señora Beltrán, su recuperación es sorprendente. No hay evidencia de daño cerebral. Su memoria, su razonamiento y su juicio están intactos. Está usted en pleno uso de sus facultades». Me entregó un certificado médico sellado. La doctora Salazar agregó otro documento respaldando mi capacidad mental. Era la protección legal que necesitaba. Ernesto pagó los honorarios, 15,800 pesos sin dudar. Luego tomó mi mano. «Ahora, vámonos a casa, a nuestra casa, no a la de Del Valle. Ese lugar ya no es tu hogar». Asentí. Tenía razón.
Aquel sitio se había convertido en una prisión. Nos dirigimos a la terminal del sur. Los boletos para Oaxaca eran de primera clase, salida a las 10. Llegamos a las 9:15. Todavía había tiempo. Ernesto me llevó a un pequeño restaurante dentro de la terminal. Necesitas comer. Estás muy delgada. Pedí chilaquiles verdes con pollo y un café de olla. Cada bocado sabía a libertad. Mientras comíamos, Ernesto me habló de su casa en Oaxaca, del jardín, lleno de bugambilias moradas plantadas por su esposa, del mercado cercano, donde vendían mole espectacular, de los vecinos amables que saludaban por nombre. Te va a encantar, Aurelia. Es tranquilo, seguro. Y nadie podrá encontrarte ahí. A las 10:05 abordamos el autobús. Nos sentamos al fondo. Ernesto apoyó mi cabeza en su hombro y me cubrió con su chamarra. Mientras el autobús salía de la ciudad, mirando por la ventana las calles que había caminado durante 68 años, pensé en Salvador, en Mireya, en cómo en ese mismo instante seguían creyendo que yo yacía indefensa en esa cama. A las 2 en punto, Lupita les entregaría la carta. Y entonces lo entenderían. Entenderían que la vieja a la que quisieron borrar la madre que dieron por muerta había ganado. El movimiento del autobús me arrulló y me dormí sobre el hombro de Ernesto. Por primera vez en semanas dormí en paz, porque estaba volviendo a mi verdadero hogar. A las 2:15, según lo que luego me contó Lupita con detalle Mireya y Salvador, entraron a la habitación 407. Mireya venía vestida como para una fiesta, blusa satén rosa, teipa, pantalón blanco, tacones. Salvador, en cambio, traía la misma ropa del día anterior, ojeroso, apagado. Y ahora, ¿qué soltó Mireya al ver la cama vacía? ¿Dónde está? Lupita estaba junto a la ventana sosteniendo el sobre Manila. La señora Aurelia Beltrán fue dada de alta a las 5:30 de la mañana. Silencio absoluto. ¿Cómo que dada de alta?, preguntó Salvador con la voz temblando. Estaba en coma. Los doctores dijeron. Los doctores se equivocaron, lo interrumpió Lupita con firmeza. Su madre despertó hace 5 días, totalmente consciente, totalmente lúcida. Y decidió mantenerlo en secreto. Vanessa se acercó con los puños cerrados, el rostro crispado. Eso es imposible. ¿Quién autorizó el alta? Nosotros somos la familia. Nadie puede sacarla sin nuestro permiso. La voz de Mireya rebotó en las paredes blancas como un aullido. Lupita no se inmutó. Su madre es una adulta mayor con plena capacidad mental. No necesita la aprobación de nadie. Aquí están los documentos firmados por 2 especialistas. Les extendió el sobre Manila con calma quirúrgica. Salvador lo tomó con los dedos temblorosos como si temiera quemarse. Al abrirlo encontró no solo los certificados médicos, sino algo que jamás habría esperado mi carta. Su respiración se entrecortó mientras comenzaba a leerla en voz alta. Rodrigo y Vanessa, si están leyendo esto, es porque ya se dieron cuenta de que no estoy, que escapé, que los engañé exactamente como ustedes planearon engañarme a mí. Pues durante 5 días fingí estar en coma mientras los escuchaba planear mi muerte. Sí, mi muerte, porque una orden de no reanimar es una sentencia disfrazada de compasión. El silencio en la habitación era tan denso que parecía absorber el aire. Escuché cada palabra, cada plan, cada traición. Mireya, escuché cuando dijiste, en cuanto la vieja se muera, venderían mi casa por 8 millones para pagar sus deudas y mudarse a Playa del Carmen. Te oí hurgar en mis cajones, buscar escrituras, tasar mis cosas como mercancía en un tianguis. Salvador, te escuché hablar con el licenciado Garza sobre declararme incapaz. Escuché cómo calculabas los 85,000 pesos más IVA para robarme lo que me costó 40 años construir. Te escuché llorar, no por mí, sino por tus deudas. Y también te escuché firmar la orden que autorizaba dejarme morir si mi corazón fallaba. Un temblor recorrió el rostro de Salvador. También descubrí los 89,000 pesos que gastaste en 6 meses con mi tarjeta adicional, cenas de lujo, ropa de marca,
Un televisor de 42.000. ¿Cuál fue la emergencia, hijo? Tu orgullo. Y lo peor de todo, te escuché anoche cuando confesaste que estabas cansado, que eras un fracasado, que yo ya había vivido suficiente y que ahora te tocaba a ti. Mireya bajó la mirada. Fue entonces cuando comprendí lo que debía haber entendido hace años: el hijo que crié murió hace mucho. Ya no eres mi responsabilidad. La frase cayó como un golpe seco. La casa en Del Valle ya no les pertenecerá jamás. Esta mañana, con ayuda de un notario contratado por Ernesto, la transferí a un fideicomiso irrevocable. Solo yo lo administro. Cuando muera será donada a Casa Esperanza, una fundación para mujeres mayores vulnerables. Mis cuentas bancarias fueron cerradas, abrí nuevas con claves que nunca conocerán. Mi pensión será depositada ahí. Salvador tragó saliva. Las manos le sudaban. Adjunto también la grabación de audio de su conversación con el licenciado Garza, los estados de cuenta, con el uso fraudulento de mi tarjeta, los certificados médicos de mi competencia mental, copia del fideicomiso y la orden de restricción que presenté esta mañana. Ninguno de ustedes puede acercarse a mí a menos de 500 metros. Si lo hacen, irán a la cárcel. Salvador cerró los ojos con dolor. Fuiste mi mundo durante 40 años. Te di todo. Me partí el cuerpo trabajando para darte oportunidades. Y me pagaste con traición. No espero que entiendas el daño que me hiciste. No creo que seas capaz. Pero quiero que sepas esto: te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito paz. Su voz se quebraba al leer, como si cada palabra fuera un filo. Pero perdonar no es olvidar. Y no significa permitir. A partir de hoy tú ya no tienes madre. Yo ya no tengo hijo. Somos dos desconocidos que alguna vez compartieron sangre. Con Mireya nunca me caíste bien, pero te respeté. Hoy veo que fuiste justo lo que intuí desde el primer día: una mujer fría, manipuladora, que supo ver la debilidad de mi hijo y la usó a su favor. Espero que los 8 millones que soñaban obtener hayan valido la pena, porque ese fue el precio que pusieron a mi vida, y ese precio jamás lo cobrarán. Tienen 2 caminos: aceptar esto con dignidad y seguir adelante, o intentar perseguirme, demandarme o inventar problemas. Si eligen lo segundo, sepan que tengo copias de todos estos documentos con 3 abogados, uno en Ciudad de México, otro en Oaxaca y otro en Guadalajara. Si algo me pasa, si tengo un accidente, si muero de forma sospechosa, todo será enviado a las autoridades. También dejé un video explicándolo todo. Está guardado en una caja de seguridad con instrucciones claras de entregarlo si algo me ocurre. No me busquen, no me llamen. Para ustedes no existo más. Vivan con las consecuencias de sus decisiones. Toma atentamente. Aurelia Beltrán Rivera, una mujer que por fin aprendió a elegirse a sí misma. Según Lupita, cuando Salvador terminó de leer, se quedó inmóvil. La carta cayó al suelo como un tiro sin sonido. Mireya la recogió y la devoró con los ojos cambiando de color a cada párrafo. «Esto es una locura», murmuró. «Esa vieja loca nos va a arruinar». Lupita dio un paso adelante, su sombra proyectada por la luz de la ventana. «Esa vieja loca», dijo con voz helada, «es la mujer más valiente que he conocido. Y ustedes 2 son la basura más despreciable que he visto pasar por este hospital. Y créanme, he visto de todo». La voz de Lupita cortó el aire como un filo helado. Salvador se desplomó en la misma silla donde había llorado la noche anterior. Esta vez no sollozó fuerte. Lloró en silencio, abatido como un hombre al que le acaban de arrancar el alma. «La perdí. La perdí. Perdí a mi mamá». No lo corrigió Lupita sin suavidad alguna. «Tu madre te perdió a ti hace mucho. Tú solo acabas de darte cuenta». Mireya, con los ojos desorbitados, sacó su celular y marcó con desesperación. «Licenciado Garza, venga al hospital, es urgente. Tenemos un problema. ¿Cómo que no puede ayudarnos? ¿Qué orden de restricción? ¿En contra de quién?» Un silencio helado. Su rostro se puso blanco. «Entiendo», murmuró. «Gracias». Colgó y miró a Salvador con una mezcla de rabia y miedo.
El abogado dice que la carta es completamente válida, que tu madre puede hacer lo que quiera con su propiedad y que si intentamos cualquier cosa, nos podrían meter a la cárcel por fraude y abuso de adultos mayores. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Salvador con la voz hecha pedazos. Mireya guardó el celular con un gesto seco y se acercó a la puerta. «Yo ya sé qué voy a hacer. Me voy». Se volvió hacia él con una sonrisa cruel. «No me casé contigo para vivir en la miseria. Me casé porque prometiste darme una vida cómoda. Ni cumpliste, ni ahora tienes la herencia que me juraste. Mireya, por favor, no te vayas. Ya tomé mi decisión. Empaco mis cosas y me voy con mi prima a Querétaro. Buena suerte con tu vida de pobre Salvador». Y salió sin mirar atrás, dejando la puerta golpearse como un final anunciado. Salvador quedó allí rodeado de los restos de su mundo colapsado. Lupita me contó que se quedó mirando la carta tirada en el suelo durante casi una hora inmóvil, como si esperara que la tinta cambiara de opinión. Luego la recogió con cuidado, la dobló y salió del hospital caminando como un espectro. Esa misma noche, mientras yo estaba en Oaxaca, en la casa de Ernesto tomando té de manzanilla bajo las bugambilias moradas del jardín, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté con cautela. «Mamá». Era Salvador. Su voz estaba hecha trizas. No dije nada, solo escuché. «Sé que no merezco que me escuches, ni siquiera merezco llamarte, pero quiero que sepas que tenías razón. En todo. Soy un fracasado, un cobarde, un mal hijo. Y voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que casi mato a la única persona que me amó de verdad». Silencio. Luego, un sollozo. «No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. Daría cualquier cosa por regresar el tiempo y ser diferente, ser mejor». Colgó. Me quedé allí mirando las estrellas sobre Oaxaca, sintiendo una punzada extraña en el pecho. No era perdón, todavía no, pero tal vez algún día podría convertirse en paz. Han pasado 3 meses desde aquella madrugada en que escapé del hospital. 3 meses que parecen 3 vidas. Ahora estoy sentada en el portal de la casa de Ernesto, sosteniendo una taza de chocolate caliente, mientras el sol de la tarde acaricia el jardín. Desde la cocina escucho a Ernesto tararear una canción de José Alfredo Jiménez. Huele a mole, a tortillas recién hechas, a hogar. Esta casita de 2 cuartos se convirtió en mi santuario. Las paredes de adobe pintadas de ocre suave, los pisos de barro rojo que crujen con cada paso, las ventanas grandes donde entra el viento tibio del sur. El jardín que alguna vez cuidó su esposa está lleno de vida, bugambilias, geranios, hierbas olorosas. Yo añadí mis propias plantas albahaca, cilantro, un pequeño tomatal de cherries. La primera semana fue dura. No podía dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Cada llamada me hacía temblar, convencida de que Salvador me había encontrado. Pero Ernesto fue paciente. Me abrigó cuando lloré. Me escuchó durante horas sin cansarse. Nunca dijo, te lo dije. Nunca juzgó mi dolor, solo me acompañó. Solo estuvo. El amor de madre nunca muere. Cata me dijo una noche mientras mirábamos las estrellas. Puedes poner distancia, puedes sanarte, pero ese amor queda como una cicatriz que ya no duele pero recuerda. Tenía razón. A la segunda semana Lupita me llamó con noticias. Mireya cumplió su amenaza, se fue a Querétaro y según rumores ya salía con un ingeniero con dinero. No perdió el tiempo. Salvador, sin mi pensión, sin el ingreso de Mireya, no pudo sostener nada. Le cortaron la luz, luego el agua. Los vecinos se quejaron del abandono. Un juez ordenó desalojarlo. Lo último que supe fue que vivía en un cuarto rentado en Nesa, trabajando como repartidor en bicicleta, ganando 400 o 500 pesos al día. Lupita esperó mi reacción, pensó que sonreiría, que celebraría el karma, pero no sentí eso, solo tristeza. Está bien, señora Aurelia, sí, hija, estoy bien. Es solo que sigue siendo mi hijo.
y aunque ya no es parte de mi vida, no puedo alegrarme de su dolor. Eso la hace mejor persona que él, respondió Lupita con ternura. Al mes de estar en Oaxaca, Ernesto me pidió matrimonio. Fue una tarde sencilla, sin adornos. Estábamos regando las plantas cuando él, con las rodillas crujiéndole por la edad, se arrodilló y sacó un anillo de oro blanco. Aurelia Beltrán dijo con los ojos húmedos: hemos perdido demasiado tiempo. Hemos llorado demasiado. Cásate conmigo. Déjame acompañarte lo que nos quede de vida, sea mucho o poco, pero que sea juntos. Lloré. Claro que lloré, pero por primera vez en muchos años fueron lágrimas de felicidad. Sí, sí, Ernesto, 1000 veces sí. Nos casamos 2 semanas después en el juzgado de Oaxaca, una ceremonia pequeña íntima. 2 testigos: don Esteban Panadero del mercado, doña Refugio, la mujer que hace los mejores tamales oaxaqueños que he probado. Gente sencilla, gente buena, gente que me devolvió la fe. Lupita viajó desde la Ciudad de México solo para acompañarme ese día. Fue mi dama de honor con un vestido sencillo color lavanda que parecía iluminarla bajo el sol oaxaqueño. Yo llevaba un vestido marfil modesto comprado en el mercado por 850 pesos, pero que me hacía sentir ligera nueva. Ernesto usó su único traje gris, el mismo que vistió hace 48 años, cuando se casó por primera vez. Nada de eso importó ese día. El mundo parecía haberse detenido a nuestro favor. Después de firmar en el juzgado, celebramos en nuestra casa. Yo preparé mole negro con mis propias manos, arroz, frijoles. Y doña Refugio horneó un pastel de 3 leches que sabía a infancia y consuelo. Comimos en el patio riendo bajo las bugambilias mientras un pequeño mariachi, regalo sorpresa de don Esteban, tocaba canciones que hablaban de amores sobrevividos y renacidos. Esa noche, ya acostada junto a Ernesto mirando las vigas de madera que crujían suavemente con el viento nocturno, le pregunté en voz baja: ¿crees que soy mala persona por haber dejado a mi hijo? Él entrelazó sus dedos con los míos. No lo dejaste tú, Aurelia. Él te dejó a ti hace años. Tú solo soltaste la cuerda cuando él estaba empeñado en arrastrarte al fondo. Pero sigue siendo mi hijo, susurré. Y tú, su madre. Eso no cambia. Pero ser madre no significa desaparecer. También significa enseñar. Su voz era suave pero firme. Y a veces la lección más grande es dejar que cada quien cargue con lo que hizo. A los 2 meses de vivir en Oaxaca, algo en mí despertó. Doña Refugio me invitó a participar en un grupo del centro comunitario llamado Las Guerreras de Plata. Éramos 12 mujeres entre 60 y 78 años, viudas abandonadas, lastimadas, pero de pie. Cada martes llevábamos nuestras historias, nuestras heridas y nuestras ganas de volver a empezar. Empezamos haciendo manualidades para vender en el mercado. Yo enseñaba a hacer muñecas de trapo con retazos de tela. Otras enseñaban bordado, tejido, pintura en madera. Con lo que ganábamos, ayudábamos a mujeres mayores de la comunidad en situaciones complicadas. También inicié clases de cocina tradicional en la cocina comunitaria. Luego, gracias a la nieta de doña Refugio, una muchacha que estudiaba comunicación, empezamos a grabar videos. Al canal lo llamamos La Cocina de doña Aurelia. Subíamos recetas de tamales, mole, pozole, pan dulce. Pero más que recetas, contaba historias, los secretos de mi madre, mis años vendiendo tamales, los aromas de los mercados. El canal creció lento pero parejo. Primero 100 seguidores, luego 1000. Ahora somos 47,000. No es una multitud, pero cada mensaje vale más que el oro. Mi abuela cocinaba así. Esta receta me hizo llorar. Gracias por mantener viva nuestra tradición. Algunos meses ganábamos hasta 8,500 pesos entre vistas y publicidad. Dinero que sumado a mi pensión me daba independencia, sin depender por completo de Ernesto. Hace 3 semanas recibí un mensaje en Instagram. Una mujer joven decía: Doña Aurelia, su canal salvó mi relación con mi abuela.
Ella no quería vivir desde que mi abuelo murió. Un día le puse uno de sus videos y volvió a sonreír. Gracias por devolvérmela. Lloré al leerlo, porque entendí algo. Mi vida no terminó cuando escapé de ese hospital. Ahí comenzó. Ayer, exactamente 3 meses después de mi huida, mi teléfono sonó con un número de Ciudad de México. Contesté con el corazón acelerado. Mamá, era Salvador. Otra vez. No colgué. Me quedé en silencio esperando. Sé que no debería llamarte. Sé lo de la orden de restricción, pero necesitaba decirte algo. Su voz sonaba distinta, más calma, más humana. Conseguí trabajo en una bodega. No gano mucho, 7,200 cada quincena, pero es honesto. Y estoy yendo a terapia. Gratuita en el centro de salud. Estoy tratando de ser mejor. Una pausa larga. No te llamo para pedirte nada, ni para que me perdones. Solo quería decirte que lo que hiciste, aunque me destrozó en ese momento, fue lo correcto. Era la única forma de que despertara. Tragó saliva. Fui un mal hijo, un mal hombre. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que hice. No contigo, porque sé que ya no quieres que esté en tu vida, pero con el mundo. Cuando por fin pude hablar, mi voz temblaba. Me alegra que estés bien, Salvador. De verdad. ¿Y tú? ¿Estás feliz? Miré el jardín iluminado por la luz de la tarde, las bugambilias moviéndose con la brisa, la casa que ahora era mi hogar. Ernesto en la cocina preparando la cena. Mi vida nueva. Sí, hijo, soy feliz. Por primera vez en muchos años. Escuché un suspiro aliviado. Me da gusto. Te lo mereces. Siempre te lo mereciste. Luego, con cautela. ¿Crees que algún día, cuando todo sane, podamos volver a hablar no como antes? Sé que eso ya se perdió, pero tal vez, como dos personas que se desean lo mejor. Pensé varios segundos antes de responder. Tal vez, Salvador, algún día, cuando ambos hayamos sanado, cuando me lo demuestres con hechos, no palabras, quizá entonces podamos tomar un café. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Cuídate, hijo. Tú también, mamá. Y te quiero, aunque ya no tenga derecho a decirlo. Colgué y me quedé mirando el teléfono por un largo momento. Ernesto salió al portal, se sentó a mi lado y me abrazó despacio. ¿Estás bien? Sí, respondí, y esta vez era verdad. Estoy bien, porque comprendí algo. Perdonar no es olvidar, no es permitir, no es volver atrás. Perdonar es soltar el peso. Perdonar significa soltar el veneno. Dejar de cargar ese peso que te corroe el alma. Significa elegir tu paz por encima del castigo del otro. Quizá algún día, dentro de 1, 2 o 5 años, pueda mirar a Salvador a los ojos otra vez. Tal vez nos tomemos ese café pendiente. Tal vez podamos construir una relación nueva, distinta, con límites firmes y respeto verdadero. O quizá no. Quizá esto es lo único que tendremos: llamadas esporádicas, conversaciones breves, un cariño distante, pero honesto. Ambas posibilidades son válidas, porque ya no vivo esperando que mi hijo me complete. Ya no soy esa mujer que medía su valor por cuánto podía entregar hasta quedarse vacía. Ya no soy la madre que se sacrifica hasta borrarse. Ahora vivo para mí, para lo que queda de mi vida al lado de Ernesto, para mis amigas del grupo, para las miles de personas que encuentran en mis recetas un pedazo de hogar. A mis 68 años aprendí la lección más importante. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegirse. Nunca es tarde para decir basta. Ayer en la noche, mientras cenábamos bajo las estrellas del portal, Ernesto tomó mi mano y dijo: ¿Sabes qué es lo más hermoso, Aurelia? Que los dos pensábamos que nuestra historia ya estaba escrita, y resulta que lo más bonito apenas estaba empezando. Tenía razón. Esta mañana desperté con la luz tibia entrando por la ventana, el canto de los pájaros
y el aroma del café que Ernesto preparaba en la cocina. Me levanté sin prisa, me puse mi bata de algodón y salí al jardín. Mientras regaba las bugambilias, recordé algo que mi madre me dijo cuando era niña. Hija, las bugambilias son como las mujeres fuertes. Puedes podarlas, descuidarlas, darlas por muertas, pero si sus raíces son hondas, siempre vuelven a florecer. Yo florecí a los 68 años, después de un derrame cerebral, después de ser traicionada por mi propia sangre, después de huir en una ambulancia antes del amanecer. Florecí. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Porque nunca es tarde para reclamar tu vida, poner límites, decir no. Incluso cuando duele, incluso si es tu propia familia. Tu vida te pertenece. Tu dignidad te pertenece. Tu paz también. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a arrebatártelas. Epílogo. Hoy es sábado. Ernesto y yo fuimos temprano al mercado como cada fin de semana. Compramos jitomates brillantes, aguacates cremosos, chiles frescos. Doña Refugio nos guardó los mejores tamales. Don Esteban nos regaló conchas recién salidas del horno aún tibias. Esta tarde tengo clase de cocina. Prepararemos mole negro tradicional. Ya tengo todo listo: el chocolate, los chiles, las especias. Voy a contar la historia de mi madre, de cómo me enseñó esa receta cuando tenía apenas 10 años. Mañana iré a misa. No porque sea muy religiosa, sino porque me gusta sentirme parte de esa comunidad de mujeres que cantan con el corazón en la mano. Y el lunes retomamos el taller de bordado con las guerreras de plata. Estamos preparando manteles para vender en la feria del pueblo. Esta es mi vida ahora, sencilla, luminosa, llena de propósito y amor verdadero. Y si pudiera volver al instante exacto en que escuché a Mireya planear mi muerte en ese hospital y alguien me preguntara, ¿valió la pena tanto dolor, tanta traición?, respondería que sí. Porque ese dolor me enseñó la verdad más difícil de todas: el amor. Por otros nunca debe costarte el amor propio. Ser buena persona no significa dejar que te pisoteen. Puedes amar a alguien y aún así protegerte de él. La verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que no permites que te arrebaten. Tu dignidad, tu paz, tu derecho a ser feliz. Eso no se entrega, eso se defiende. Yo ya lo defiendo y espero que tú también, porque la vida es demasiado corta para vivirla arrodillada.